Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora que estés viendo este segundo ciclo de La Rosca, este programa en el que nosotros reivindicamos la política y reivindicamos la rosca de la política como una herramienta fundamental de administración de consensos y disensos para implementar políticas públicas, para poder llegar a algunos acuerdos y demás. Como siempre estamos grabando en nuestra nueva casa, 802 Cocina Las Brasas, en la esquina de Balcarce y Alsina, en la capital salteña. Y hoy tenemos un invitado que hace política, pero no, hace política no pública, sí en una institución que está muy vinculada a la política argentina o a la historia de la política argentina, y de eso vamos a hablar, porque a lo largo de su mandato como gran maestre de la masonería argentina le han preguntado un montón de qué hace la masonería, qué se dedica, etcétera, etcétera. Bueno, hoy vamos a hablar de la historia política, de cómo la masonería tiene un fuerte vínculo con la historia política de la Argentina desde 1810 para acá, con 11 de los 12 miembros de la primera junta que eran miembros de la orden. Bueno, vamos a hablar de eso, y si podemos, cuando agarremos confianza hacia el final del programa, a ver si le sacamos alguna confesión a Pablo Lázaro, gran maestre de la masonería argentina. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. No, de visita rápida por Salta, así de un día dos. Así. 24 horas, venimos a poner puesta en funciones a las autoridades de las logias de Salta, y mañana estamos en Jujuy haciendo lo mismo. Y ya lo hicieron en Tucumán, y así van por todo el país. Así vamos por todo el país, las 9 zonas en las que está dividida políticamente, en términos masónicos, la Argentina. Vamos región a región instalando las autoridades. Ahora, yo decía recién que vos te dedicás a la política, pero no pública, sino dentro de la masonería, obviamente, porque llegaste a gran maestre a través de elecciones que eligen los miembros de la masonería. Pero es muy interesante cómo se discute la política dentro de la masonería, porque yo lo dije muchas veces, se discute a partir de consensos y después se van administrando al resto de los disensos. No se empieza a discutir a partir de las cosas que tenemos en desacuerdo. Exactamente, si podemos definir a la masonería en un renglón, es un lugar de encuentro de personas que piensan totalmente distinto. Con lo cual nosotros decimos sí, hacemos política no partidaria, como bien decías recién. Buscamos consenso en el gran disenso, que sí tenemos como objetivo común. Somos personas que nos denominamos hermanos, que nos tratamos como hermanos, que tenemos objetivos de mejorar la sociedad. Y desde los albores en el mundo de la masonería, siempre fue un lugar denominado filosófica, filantrópica, laica y progresista. Laica en el sentido más amplio de la palabra, porque no es solo religioso, es decir, que estés dispuesto a estar sentado al lado de un católico, de un judío, de un musulmán, de un ateo, de un agnóstico, sino también en lo político, de un radical, de un peronista, de un partidario, de un socialista, y tal es así que fue el lugar donde se forjaron muchas de las leyes de las que hoy gozamos, ¿no? Como la ley 1420 de educación libre, laica y gratuita, la ley de divorcio vincular, la ley de casamiento civil previamente, y otras tantas en las que trabajamos fuertemente buscando consensos. Bueno, ahí hay momentos de la historia de la Argentina que mucho no se entienden si no se explican en el contexto de la masonería, porque la masonería, yo decía recién, desde 1810 con 11 miembros de los 12 de la primera junta que eran masones, para acá han pasado presidentes, senadores, diputados, gobernadores, y no quiere decir que la masonería tenga que ver como institución detrás de esa gente marcándoles alguna agenda. Absolutamente, así es, o sea, no es que la masonería llama a un ministro, a un jefe de gobierno y le dice, mire, esto es así, sino al contrario, la masonería se pone a disposición para buscar puntos de acuerdo y hacer, unir, como decimos, lo que está disperso. Hay procesos históricos que sin la masonería no se entienden, como bien decís. La batalla de Caseros, donde donde Urquiza estaba prácticamente por avanzar sobre las tropas de Mitre, sin el componente de la masonería, donde Roque Pérez, primer gran maestre reconocido de la Gran Logia de la Argentina, que los juntó a los dos y le dijo, miren, los dos son hermanos, yo entiendo estas diferencias, hagan un juramento de no volver a tomar las armas y a partir de ese momento agotar todas las instancias posibles antes de volver a tomar las armas. Es lo que forjó lo que hoy conocemos como la nación argentina, ¿no? la famosa unión nacional tan anhelada. Pero si eso se explicaría en los libros de historia en las escuelas, la comprensión de algunos acontecimientos históricos sería mucho más fácil. Totalmente, el abrazo Simón Bolívar a San Martín, sin la masonería, porque es lo que los unía, ¿no? Todos los
los Libertadores de América, que desembarcaron literalmente juntos en la fragata Canning, Bolívar, O'Higgins, San Martín, que pertenecían a las logias Caballeros Racionales, a las logias lautarinas, que tenían una misión, un objetivo, que era trabajar por la libertad de América. La masonería históricamente estuvo en contra de los absolutismos, en aquella época los monárquicos, hoy los regímenes totalitarios, ¿no? ¿Y cómo se le puede explicar esto a la gente que todavía tiene esa cosa encima de la masonería es una cosa oculta y hacen magia negra y esas cosas? Estaba bueno porque te viniste de civil, no de traje, te ven siempre en todas las entrevistas de traje, con tus mandiles, con los collarines, con todo lo que utilizan las autoridades de la Gran Logia, pero sos una persona que tiene tu profesión y que tiene una vida aparte y que nada de magia negra y esas cosas. Tal cual. Esa es una de las grandes preguntas, o de las preguntas más frecuentes que nos hacen en las entrevistas, sí, que es ¿por qué trabajan de noche? ¿Por qué siempre está todo cerrado? Y porque la verdad que desde el gran maestre hasta el último ingresado, de día trabajamos de otra cosa, digamos, no vivimos de ser masones, porque la masonería para nosotros es una forma de vida, no un trabajo. Entonces, cuando salimos de nuestros trabajos, nuestras profesiones, nuestros oficios, vamos a las sedes masónicas a debatir, a trabajar en cómo formar una nación un poco más fraterna, una región un poco más fraterna y por extensión una mejor calidad de vida política, ¿no? Históricamente la masonería estuvo plagada de un halo de misterio, que desde un tiempo a esta parte es lo que nos hemos decidido en trabajar en una puesta en valor comunicacional. En Argentina confluyen muchos temas por los cuales tiene una mala prensa, vamos a llamar la masonería. Primero, siempre que se habla de una sociedad secreta, históricamente, que hoy decimos que es discreta, bueno, llama la atención. En una época eran secretas en el mundo porque literalmente se jugaban la vida contra los regímenes totalitarios y monárquicos. En el caso particular de Argentina, además, tenemos una muy fuerte influencia de la masonería española. La masonería española, además de los distintos procesos militares que sufrieron los masones argentinos, donde la masonería fue perseguida, muchos masones encarcelados, en la última dictadura militar estuvo detenido y torturado el profesor Alfredo Bravo, masón, o Simón Lázara, que fue un gran defensor de los derechos humanos. La masonería española, recordemos que en la época del franquismo, que no fue hace tanto tiempo, el fin del franquismo, tenía una Secretaría de Estado para la represión del comunismo y la masonería. Eso hizo que muchísimos masones de sus familias emigraran y se instalaran en términos masónicos en distintas partes de nuestro país. De hecho, la República Española del Exilio funcionó desde Argentina, desde la Logia Prometeo. Y esa impronta de no digamos que somos masones porque literalmente los fusilaban o sus familias tenían problemas, prendió fuerte en la masonería. Y somos absolutamente respetuosos de todos esos procesos y de todas esas luchas que tuvieron que dar nuestros hermanos mayores, pero con el programa maestro, el vicepresidente, que somos la primera fórmula sub-50 que asume, estamos iniciados masónicamente en democracia, entendemos que no tenemos nada que esconder y muy por el contrario, mucho que aportar. ¿Hay casos de masones en algún lugar del país que fueron, despedidos de su trabajo porque se reveló su condición de masón o algo, o ya quedó como una especie de mito? Bueno, sabemos de algún que otro caso, pero realmente no tenemos casos recientes. Tenemos quizás algún prejuicio donde alguien quizás no fue contratado porque se sospechaba que era masón, pero yo mismo he trabajado en distintos ámbitos que se podrían considerar quizás más conservadores, como es el ámbito de la seguridad, y no tuve nunca ningún problema. Al contrario, acerca, cuando dicen, él es masón, mira, y tiene su trabajo, trabaja conmigo. Claro, es un ser humano normal. Es un ser humano normal, dice, mira, no conocía a ningún masón. Y estas son las cosas que nos decidieron hacer una fuerte
apertura en lo que hace la comunicación. Nombramos algunas leyes que se gestaron desde la masonería o con alguna vinculación de la masonería. ¿Cómo fue ese trabajo? Digo, no es difícil recordarlo porque no fuiste parte, son leyes muy anteriores a la última que sí tuvo mucha vinculación y trabajaste mucho en esa, que es la Ley de Educación Ambiental. Exacto, la Ley de Educación Ambiental es la primera en mucho tiempo que la Gran Logia de la Argentina institucionalmente presenta un proyecto de ley. La ley 1420, la ley de divorcio y demás fueron hermanos masones que buscaron determinado consenso y lo presentaron desde distintos lugares, desde partidos políticos, etc. Más allá de que uno no haya formado parte de estas discusiones, el método masónico es igual a lo largo del tiempo. Uno propone un tema y se concede la palabra dentro de la sesión, dentro del recinto donde se está debatiendo, con determinadas reglas. Si uno se para a hablar, se pide que en lo posible se pare a aportar a esa postura de aquello que se acaba de leer. Y si no está de acuerdo, se pide que haga otro trabajo, porque es muy fácil criticar, pero dice, bueno, sentate y trabajar con su postura, sobre el mismo tema quizás. Entonces los que se paren a hablar sobre ese otro trabajo, escrito o dialogado en alguna época, también aportarán esa postura. Y es el oyente el que hace una síntesis increíble que no la ve en ningún lado. Dejando de lado las cuestiones de proyecto de ley, que quizás es mucho más tangible ver cómo se puede llegar a un acuerdo con lo que piensan distinto, el caso de la tragedia de Cromañón en Buenos Aires, el gran incendio que hubo en aquel momento, siempre me acuerdo que una semana después en mi logia madre, Liberi Pensatori, se discutió porque teníamos alguien que era un asesor en ese momento del intendente Ibarra, teníamos un chico que estuvo, un abuelo que perdió a su nieto, un bombero, un médico que estuvo en las evacuaciones, un periodista que hablaba del dolor mediático, y yo en 15, 20 minutos tuve todas las posiciones y cosas que no ves en ningún programa de televisión, ni lees en ningún libro. Ni en ningún debate político. Ni en ningún debate político. Esos debates acalorados son desde barricadas. Exactamente, entonces desde el aporte, como bien decís, tal cual. Pero es muy interesante esto porque si hay funcionarios que son miembros de la orden pueden trasladar este sistema de discusiones de trabajo a su vida laboral, digo, ¿no? Legislador o concejal o secretario, un ministro, lo que sea. Exacto, de hecho a lo largo del tiempo el método de trabajo de la masonería, el método de este debate desde el aporte, va impregnando en tu forma de ser y de trabajar. Y todos lo volcamos en nuestros trabajos. Yo trabajo en áreas tecnológicas y los equipos de trabajo con los que desarrollo software o me dedico más al área de la ciberseguridad, los llevamos desde ese lugar. No desde el debate de quién sabe más qué, sino desde el aporte. O sea, escuchamos a todos, trabajamos en distintos consensos y tomamos decisiones. Nutrirse desde el que piensa distinto, entender que no es un enemigo, sino un adversario circunstancial, entender que no existe la grieta, sino que nuestro verdadero adversario es el fanático, el fanatismo en general, el que entiende que tiene la verdad revelada y no está dispuesto a escuchar al que piensa distinto, es parte del trabajo de la masonería. Pero ideológicamente, ¿cómo hacen para congeniar dos personas que están en dos posiciones totalmente opuestas? En algún punto sí hay alguna coincidencia. Digo, en algunos temas se pueden coincidir. Siempre hay algún... La masonería enseña a través del símbolo. Lo interesante del símbolo es que es libre pensamiento y cosas que han dividido históricamente a los hombres, como qué Dios es mejor que otro. Claro. En la masonería es un símbolo que va a la libre interpretación de cada uno, pero acerca, por ejemplo, el gran arquitecto del universo. Para el creyente será Dios, para el ateo será el progreso, pero en el marco de un trabajo hablamos del gran arquitecto del universo. Y es el punto basal, la piedra basal, por lo cual permite que personas como Bakunin, padre del anarquismo, y Henry Ford, los dos hayan pertenecido a la masonería. Porque el método de trabajo permite esos acercamientos, independientemente de sus intereses en el mundo civil, hay algún punto de acercamiento que es, bueno, construyamos un consenso porque, querramos o no, tenemos que coexistir y convivir, y cómo hacemos para hacerlo de la mejor manera.
Pero se pueden discutir a las personas. Digo, por ejemplo, Por Sarmiento, un caso, por ejemplo, emblemático en Argentina, que es el creador de la ley de educación pública, laica y gratuita, se lo discute mucho en términos de su racismo o el enfrentamiento que tenía contra las comunidades originarias. Digo, esto también se discute dentro de la masonería. ¿Se discuten estos próceres? ¿O porque llegaron a ser grandes popes no se les discute nada? No, sí, por supuesto que se discuten. Sarmiento no solo fue masón, sino fue el gran maestre. De alguna manera soy sucesor, un chiquitito de Sarmiento, igual que Mitre, que también fue gran maestre. Y parte de esto, digamos, de la importancia de entender al que piensa distinto, es Sarmiento era gran maestre y su propio maestro, o sea, su vicepresidente, era Leandro Alem, que queda a cargo cuando Sarmiento asume la presidencia. Esas personas que no estaban muy en la misma línea, pero que en la masonería encontraron un espacio de acuerdo para trabajar en conjunto. Y por supuesto se discute, sí, claro, de hecho hay personalidades dentro de la masonería que quizás en el mundo civil podemos decir, mira, yo lo conocía por una calle, como Luis María Campos, que fue un general muy importante del ejército argentino, que se atrevió en su momento, en la década del 30, que entendemos que fue la década bisagra en Argentina, donde ingresa a partir del Congreso Eucarístico que se hizo aquí en Argentina, que se hizo un congreso pedagógico, ingresa la doctrina quizás más clerical, que esto no significa estar en contra de la religión, sino clerical desde el punto de vista político de la Iglesia, ingresa en los planes de estudios militares. Bueno, Luis María Campos es una persona que tiene muchos detractores y muchas personas a favor, porque le escribió al presidente de aquel entonces diciendo no permitamos que el ejército argentino se cruce con la religión por esto y esto y esto. Es una carta realmente muy interesante que cuando uno ve en Buenos Aires o en muchas ciudades del interior, Luis María Campos sabe que fue un militar, pero realmente el aporte que hizo a la nación fue muy importante. Esto de que haya personas de la alta esfera política involucradas en la masonería, ¿involucran a la masonería en la política? O sea, ¿la masonería como institución se mete a decir cosas? Digo, algo dijiste al principio de que no es que la masonería llama a un ministro y dice vas por acá, pero me resulta interesante como aclararlo porque son como dos cosas diferentes y no tanto. Bueno, la masonería de forma institucional o como cuerpo trabaja cuando entiende el cuerpo político de la masonería, el gran maestro y el consejo de la masonería, que tiene que salir a temperar espíritus. Por ejemplo, cuando hay casos de violación a derechos humanos o casos bien necesaria hacer oír la voz de la masonería. Pero siempre decimos que la masonería actúa a través de sus hombres. Nosotros somos un espacio donde permitimos este tipo de debate, fomentamos este tipo de debate para que cada uno en su entorno lo aplique. Ahora, institucionalmente sí hemos iniciado varios puntos donde difícilmente un masón con los valores que pregona la masonería pueda estar en desacuerdo. Por ejemplo, hemos firmado un convenio con la jefatura de gabinete de Presidencia de la Nación para formar parte del Comité contra la Trata de Personas. Hemos puesto a disposición nuestras sedes para atender a la víctima. Hemos firmado y hemos promulgado un proyecto de ley que finalmente formó parte del proyecto de ley final que hablábamos hace un rato de educación ambiental. Desde el año 2023 todos los niveles educativos, jardín, primario, secundario, universitario, tendrán una cátedra específica orientada a cuidar nuestra casa común, porque eso entendemos que es parte de una política estratégica, independientemente de la ideología de cada uno, porque si no cuidamos nuestra casa común, difícilmente puedas ejercer nada, porque no vas a tener dónde. Entonces, estamos trabajando fuertemente en esto y hemos trabajado en la pandemia muy especialmente en temas de salud y de salud pública. Como corolario, no solo hemos trabajado en el fortalecimiento del sistema de salud a través de donaciones concretas, sino operativamente médicos y enfermeros masones en todo el país han trabajado no solo en cuidar a las familias de los hermanos, que eso siempre de alguna manera se hizo, sino que han ido a trabajar
a través de nuestras redes a distintos lugares menos favorecidos, ¿no? Pero como corolario, este año lo hemos declarado el año de la accesibilidad universal, porque hemos entendido que estamos trabajando hace ya bastante tiempo en temas relacionados con la accesibilidad, no solo en cuestiones de motricidad o aquellos que tienen algún tipo de discapacidad motriz, sino en todo sentido, ¿no? Hipoacúsicos, ciegos, etcétera. Y esto requiere una gran adaptación de la masonería propiamente dicha, por su método. Piensen que es una institución que tiene más de 300 años en el mundo y hay muchas cosas que tenemos que ayornar. Hay que ir ayornando. Hay que ir ayornando, entonces, como sabemos que estas cosas empiezan por casa, hemos trabajado y hemos comenzado un trabajo de fuerte reforma interna, no solo edilicia, como decía, sino también de nuestros procesos, porque sí estamos apostando a que los espacios a nivel nacional, provincial, municipal, sean cada vez más accesibles. Porque un hermano masón, que es ciego, como él mismo me dijo, me dejó una frase picando para el resto del juego, como dicen. Él me dijo, ¿podemos hablar de espacio público si no es accesible? Porque público significa para todos. Claro. Y es cierto, digamos, y nuestro rol es lograr que todo el mundo esté contenido. De los últimos presidentes, ¿se dice o se dijo en algún momento que Perón era masón? Se habló de Néstor Kirchner en algún momento, que en el mausoleo de él hay símbolos. Se habló de Alfonsín, inclusive. ¿Hay algo de esto real o no se puede decir por algo? Sí, hay cosas que las que tenemos documentación que las decimos claramente. Por ejemplo, Perón, hoy sabemos, además de los que lo han tratado masónicamente a él, hay documentación. De Alfonsín, estamos muy cerca de poder hacer pública documentación que avala no solo nuestras sospechas y comentarios y demás, que ha pertenecido a la masonería y que eso explicaría su relación con la Internacional Socialista y varias cuestiones que estamos por conseguir ya, documentación que viene desde Chile, de Francia. Y en el caso de Néstor Kirchner sabemos que un tío de él fue masón. De hecho, salió un artículo del diario Perfil hace un tiempo de alguien que hablaba de su tío. No tenemos registros que haya sido masón Néstor Kirchner, pero bueno, nada obsta que por ahí en 10 años el gran maestre de aquel momento dirá, mira, apareció un papelito. Porque estas cosas pasan sobre todo en un país que tuvo muchos golpes militares y que una institución libre pensadora es perseguida en regímenes militares, ¿no? Porque es un lugar donde se fomenta que preguntes algo que ha derrocado gobiernos y regímenes a lo largo de la historia, que es ¿por qué? ¿Por Claro. qué esto es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y las religiones también, ¿no? Las religiones, la masonería ha sido corrida por izquierda y por derecha. Digamos, no hay cualquiera que no acepte que hay alguien que piense distinto o que le discuta al poder por qué determinadas cosas son así o cómo podemos mejorar. Entonces, sea militar, sea religioso, por ejemplo, hay países como Irán, donde está prohibida la masonería, expresamente prohibida, porque bueno, es un régimen teocrático, ¿no? Digamos. Y de Güemes, concretamente en Salta, no se sabe si era masón o no, pero hay un antecedente de alguna carta de Belgrano que dice que Lo habla de Armando. habría que iniciar a Güemes en el arte de las matemáticas y se sospecha que había alguna intención, no se sabe si se concretó. No tenemos documentación, me encantaría decir que sí. Hay algunas sospechas donde se refieren a él como hermano, esto es muy común entre nosotros. El arte de las matemáticas era una alegoría, es una alegoría que se usa en lugares donde bueno, hay persecuciones, como era por supuesto en la época de la independencia, pero no hay documentación oficial que yo pueda decir sí, él era masón, como sí puedo decirlo de Sarmiento, Belgrano y Claro. otros también. En Salta hay un recuerdo medio complejo de la masonería, porque la masonería fue como institución amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Entonces hay como mucha gente de Salta que dice estos satánicos nos quieren sacar
que de hecho consiguieron sacar la educación pública de las escuelas. ¿Por qué la masonería decide entrar en ese juego? Bueno, es una muy buena pregunta, porque la masonería es, en toda su historia, es defensora del laicismo. El laicismo no significa para nada estar en contra de ninguna religión. De hecho, hubo papas masones como Juan XXIII. El laicismo significa que todas las religiones están en el mismo nivel de derechos y de obligaciones y que el espacio público es para todos. Como consecuencia, la educación pública no puede estar supeditada o ser exclusiva de una religión. Claro. Los dos caminos que defendió la masonería es: o ponés todas las religiones y dejás que el chico elija, que es inviable, porque siempre aparecerá alguna más, o lo que venimos pregonando hace muchas décadas, que es eso es algo que pertenece al ámbito familiar, privado, o en determinados ámbitos privados como los colegios públicos de administración privada, donde la familia decide mandarlo para que siga su religión. Pero la escuela pública tiene que ser ese foro de encuentro de todas las religiones, que es lo que hizo grande el país desde la ley 1420 a esta fecha. Poner todas las religiones es complicado, ¿no? Tenemos 4.200 religiones en todo el mundo, más agnósticos, más ateos, es como mucho, ¿no? No es muy complicado, digamos. Y ahora, hace rato mencionaste la pandemia, y la pandemia fue algo que puso también en algún lugar a la masonería, y que son el nuevo orden mundial, que la masonería organizó todo esto, que el capitalismo. Digo, alguien, cuando asumiste como gran maestra en medio de la pandemia, ¿te llamó alguien de Inglaterra, de Francia, y te dijo, Pablo, estos son los lineamientos para la conquista del mundo? No. No, está aburrido. ¿En serio no? No, yo no. Esperaba el sí. No, la verdad que no. Bueno, y no. De hecho, una de las cosas de todos los mitos que hay alrededor de la masonería, que controlamos el mundo y demás, quizás el que más nos dolió es que nosotros somos los generadores, más allá de esta locura de que generamos la pandemia, que eso por supuesto no, que nosotros somos los generadores, dice el mito, del movimiento antivacunas. Y la masonería, en su lema mismo, habla de ciencia. Claro. Nosotros somos Leloir, somos Pasteur, somos un montón de científicos que formaron parte de nuestras filas. Y la ciencia, como base de datos, de experimentos y digamos, del conjunto de conocimiento, donde incluso en nuestra liturgia hablamos que al masón repugna su conciencia el secreto nacionalista o belicista de la ciencia, porque entiende que el conocimiento tiene que ser público y servir a la humanidad. Eso está escrito hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, hoy te puedo decir que a la masonería argentina lo que más le dolió no es el mito histórico de que somos, porque bueno, ya está, eso lo dicen un grupo quizás de fanáticos, que nos relacionen con los anticiencia, ¿no? Que no tiene nada que ver. Nada que ver. Seguro no te llamó nadie para marcar el camino de cómo se domina el mundo. No, sería más fácil. Pero la verdad que no. Que alguien te diga así, vas por acá, claro, y nada, no llegamos. Y nosotros nos quedamos sin tiempo. Te agradezco muchísimo por haber venido. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Muchísimas gracias. Pasaba con nosotros Pablo Lázaro, gran maestre de la masonería argentina. Nos vemos en el próximo programa de La Rosca. Gracias.